Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Y comenzamos con informaciones nacionales, y es que tres organizaciones ambientalistas del estado Mérida rechazaron la decisión anunciada recientemente por las autoridades nacionales y regionales de dar inicio en los próximos días a las operaciones en el glaciar La Corona para la colocación de un material geotextil destinado a la protección del último de los glaciares venezolanos. Se trata del colectivo de montañismo ecológico Tatuy, el Club de Montañismo para la Salud y el Club de Montañismo y Senderismo Duendes del Camino. Vamos con la segunda información, y es que el Servicio Europeo Copernicus destacó que a pesar de las últimas lluvias, numerosas áreas del territorio de España, Italia, Grecia e incluso el norte de África siguen sufriendo los efectos de la sequía que afecta el sur de Europa, con escasísimas precipitaciones en los últimos años, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo. Seguimos con la tercera noticia. Más de 4.000 metros de profundidad, los océanos albergan una gran biodiversidad, pero además minerales muy codiciados para la fabricación de vehículos eléctricos. Su exploración amenaza con torpedear los ecosistemas marinos desde el Pacífico hasta el mar de Alaska, tras el velo de una contradictoria revolución interna. Avanzamos en la cuarta información. Algunas de las medidas para gestionar mejor los bosques, por ejemplo, la recuperación de pastos donde hay matorral o la introducción del cultivo de viña, aumentarían hasta un 20% el caudal de los ríos, según un estudio del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de España. Cerramos con la quinta noticia. El sector de viajes y turismo, responsable de entre 8 y 10% de las emisiones globales, tiene su parte de responsabilidad en el cambio climático, del cual además es víctima y cuyas consecuencias sufrirá cada vez más si no actuamos. Esta advertencia la hizo la responsable global de sostenibilidad de Booking.com, Daniel de Silva. De esta manera finalizamos la parte de noticias de nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes. Quédense con nosotros. Al regreso conversaremos con el ambientalista Alejandro Álvarez, director de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Ambientales, Clima 21. Ya regresamos. Soy Joven ¿y qué? Un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conéctate todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. En nuestro noticiero ambiental le damos la bienvenida a Alejandro Álvarez, ambientalista, director de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Ambientales, Clima 21, que además está celebrando sus primeros 5 años de luchas por el ambiente venezolano. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, Vanessa, por siempre ser consecuente con nuestra organización y con los temas ambientales. Muchísimas gracias. Lo más reciente que ha divulgado Clima 21 es un reporte sobre los derrames petroleros en nuestro país. Son el primer problema ambiental de Venezuela. Es uno de los principales, pero no el principal realmente, ¿no? Es decir, dependiendo de la zona del país donde estemos, vamos a movernos por problemas ambientales muy graves. Es simplemente todo lo que es la minería ilegal al sur del Orinoco, es un problema de una relevancia y un tamaño muy grande, pero lo que es al norte de Venezuela y en nuestra región costera, que los derrames petroleros, tanto por el daño que producen como por el hecho de que ya llevan 100 años de daño produciendo sobre ecosistemas tan importantes como el lago Maracaibo, lo considero uno de los principales problemas ambientales del país. Ahora, es una crisis que es una crisis que se ha agudizado, es una crisis que se ha agravado en años recientes, porque como usted lo ha dicho, son 100 años que ha pasado recientemente, en los últimos 5 o 10. Sí, realmente hay un elemento particular. Desde el año 2016, PDVSA no da ningún reporte ambiental. Por lo tanto, no podemos decir cuánto se ha agravado porque no podemos comparar con cifras anteriores para poder indicar de manera precisa el daño. Lo que sí podemos indicar que lo que veíamos hace unos años anteriores, que eran unos planes de contingencia funcionando, ahora no parecen estar funcionando de ninguna manera. Ninguna información, digamos, que podamos recopilar indican un proceso profesional, planificado y eficiente de control y mitigación de los daños producto
de un derrame petrolero. Estamos hablando de problemas operativos en la industria que han agravado el impacto de estos derrames. Es una mala operación, hay problemas en la atención de la contingencia. Parece ser en todas esas partes. Es decir, la información que dispone, al no haber información oficial, tenemos que tomar toda la información disponible, principalmente la de los que los medios de comunicación dan, y frecuentemente tanto funcionarios y sindicalistas y empleados públicos e incluso ex personal de PDVSA hacen comentarios que indican claramente que hay una pérdida de la capacidad operativa de la industria para realizar un diseño, planificación y mantenimiento preventivo de todas sus instalaciones y también para actuar frente a cualquiera de los derrames que están ocurriendo. Esto está, como le preguntábamos antes, Alejandro, se ha agravado en los últimos 3 años, si lo vemos así. eh, yo realmente lo que puedo decir, nosotros comenzamos al inicio del año pasado y ya al inicio, perdón, tenemos 2 años de monitoreo y en ese no vemos ningún cambio. Al no haber ningún cambio en los números, lo que nos indica que no hay ningún cambio digamos, en la capacidad de la industria para actuar. Ellos están siendo, digamos, si nosotros estamos diciendo, ellos y nosotros y otras organizaciones están diciendo, mira, está ocurriendo entre 70 y 80 derrames mensuales, que son los que podemos, perdón, mensuales no anuales, Anuales. que son los que podemos verificar, eh, podrían estar mejorando y no están mejorando en absoluto. Los datos siguen siendo estables. Entre 70 y 80 derrames petroleros al año. ¿Dónde ocurren estos derrames? ¿Qué ecosistemas afectan? Principalmente están ocurriendo donde están las instalaciones principales de PDVSA. Está ocurriendo el mayor cantidad de daños y el mayor cantidad, más del 50% de los derrames verificados, están ocurriendo en el lago de Maracaibo. Después de eso sigue digamos, en frecuencia lo que es la costa occidental de Falcón, en particular lo que es el golfete de Coro, en el cual hay una línea en el cual se transporta petróleo hacia el centro de refinación de Paraguaná, en el cual hay fugas permanentes de petróleo, tan graves que los propios pescadores ahí llevan a PDVSA o demandan a PDVSA por lo que está ocurriendo. Posteriormente ha habido derrames y realmente son unas circunstancias muy particulares de lo que ocurre en la refinería del Palito, porque las 2 veces que ha ocurrido en los últimos años han sido muy graves, cantidades muy importantes de algún hidrocarburo, no sabemos exactamente qué, porque nunca definen qué cosa se ha derramado, pero son importantes en cantidades importantes. De vez en cuando también tenemos reportes de la refinería de Puerto de la Cruz y algunos reportes provenientes de barcos que entran al delta del Orinoco. Ahora Pero esos son los casos más, digamos, más normales. Quiero resaltar de que hay operaciones de la industria petrolera tierra adentro, en particular en los estados Monagas y Anzoátegui, y no tenemos prácticamente reportes, muy de vez en cuando tenemos reportes cuando ocurren particularmente dentro en los oleoductos que van desde la zona de producción hacia la refinería del Palito o hacia José. Y ahí cuando hay fugas en esas, la gente reporta eso. Pero por el resto, no tenemos ninguna idea de que no esté ocurriendo algo dentro de las instalaciones directamente de PDVSA, lo cual estamos claros que sí está ocurriendo. Es decir, que en este momento hay información verificada del impacto en ecosistemas marinos Y lacustres, en el caso del lago y Maracaibo. los lacustres en el caso del lago, pero puede estar ocurriendo tierra adentro también, Totalmente. que es lo que no, quizás se conoce menos. ¿Qué impacto han causado en los ecosistemas marinos y lacustres estos derrames, entre 70 y 80 derrames petroleros al año? Fíjate, que estamos hablando de 70, 80. La última vez que hablaron de que PDVSA dio una cifra, habló de 8.000. Es decir, nosotros estamos verificando una cantidad muy, muy por debajo de esa cantidad. No es que PDVSA haya mejorado de manera drástica, solamente Claro. estamos viendo unos pocos derrames al año, de los derrames principales, de mayor magnitud o de mayor impacto sobre comunidades. ¿Esos cuáles están afectando? Mira, no tenemos idea
cuán grande. Es decir, el lago de Maracaibo ha sido un lago tan afectado por tantos años que qué nivel de destrucción ha ocurrido ahí es imposible darlo. Solamente para dar un dato, durante los años 80, un barco encalló en el Golfo de Venezuela en su costa occidental. Ese barco generó un derrame importante y investigadores de la Universidad del Zulia pudieron seguir el impacto sobre comunidades que viven dentro de los granos de arena en la costa. Pues son comunidades que para la mayor parte de la gente no existen, pero son enormemente importantes en las cadenas alimenticias de muchos peces y muchos otros organismos de importancia para los órganos. 10 años después no se había podido recuperar. Entonces, ¿qué podemos pensar de comunidades importantes en este momento? ¿Cuándo ha desaparecido la diversidad biológica? En este momento, los pescadores dicen que están pescando menos del 10% de lo que pescaban hace menos de 10 años. ¿Qué ha pasado con los manglares, que son comunidades extraordinariamente importantes para los humanos? ¿Qué ha pasado con otras muchas comunidades? Cuando hace 100 años ya periodistas y poetas hablaban de cómo los pelícanos Sí. eran afectados por los Sí. derrames acá. En el caso de los derrames en el Palito han llegado hasta el Parque Nacional Morrocoy. El último del Palito llegó hasta el Parque Nacional San Esteban. En el caso de Morrocoy, afectando arrecifes coralinos, lagunas internas, manglares y, y- y praderas de fanerógamas marinas. Todos ellos comunidades que tienen una importancia extraordinaria en todos los ciclos marinos e importancia humana, tanto desde el punto de vista de la pesca como del punto de vista del turismo. Ahora, Alejandro, por lo que nos dice, hay como una suerte de desinterés por parte de las autoridades en relación con el problema de los derrames. Total, es un desinterés que habla de la falta de voluntad completa en actuar al respecto, porque no puedo comprender, realmente no puedo comprender cómo destruir definitivamente. Nosotros sacamos el año pasado, estuvimos trabajando con los temas de derrames petroleros, sacamos un especial sobre el lago de Maracaibo como identidad cultural del Zuliano. Claro. Eso fue un trabajo especial que hicimos. Y para el zuliano, ni siquiera solo para el maracucho, para el zuliano en general, el lago de Maracaibo es su corazón, su centro, su raíz. Destruir eso, para mí no tiene sentido, es destruir algo tuyo, es lo tuyo. Entonces, para mí no tiene interés, ese desinterés se habla cuando el ministro de Ecosocialismo el año pasado decir a medios de comunicación que el ecosistema del lago de Maracaibo estaba perfectamente sano y no tenía ningún problema ambiental. Es decir, algo que se rebatía de una manera tan sencilla como, mira, seguir unos derrames a lo largo de un año, digamos, en los medios de comunicación. El Ah, ministerio, y el ministro de Petróleo dijo que casi cero habían ocurrido en el mes de agosto. Ya para ese momento habíamos contado más de 20 solo en el estado Zulia. hemos tenido derrames en lo que va de año, Alejandro, lo que Sí, va de sí, claro. 2024. Sí, claro. No te puedo dar la cuenta ahorita porque no hemos cerrado el mes de enero, pero sí han ocurrido derrames durante este año. Nosotros tenemos un conteo, un monitoreo constante y sí, ha habido varios derrames, la mayor parte ocurriendo, como siempre, en el lago de Maracaibo y en el Golfo. De hecho, la forma más fácil para seguirlo casi que en día a día es porque un investigador venezolano actualmente en Tasmania está, digamos, todos los días. Él es un especialista en temas de satelital, rastreo satelital. Todos los días él ve si ese es el día que toca, pues día toca un satélite, porque hay un satélite que pasa por la Tierra, por la parte de la Tierra que nos toca a nosotros en días específicos. Él ve y ve derrames petroleros y lo ve todas las veces que él ve. Diodón Istrix es su Sí. entrada en Twitter, ahora ex, ¿no? Y uno puede verlo fácilmente, casi siempre hay uno. Y la gente del Zulia dice, las que son conocedoras ya, que las fugas, es decir, salidas de petróleo constante de tuberías en mal estado, ocurren de manera permanente. El Ministerio de Ecosocialismo está cumpliendo con la responsabilidad que le correspondería Eh, de vigilar al Ministerio de Petróleo, de proteger al ambiente, al menos en relación con los derrames, Alejandro. si su ministro dijo que no había ningún daño, la respuesta es no. Claro.
La respuesta es no, y claro, es un ministerio que fue creado, el Ministerio de Ecosocialismo, para no ver, para no oír y para no decir. ¿Qué medidas se deberían tomar para detener los derrames o reducirlos al mínimo posible? El daño que se está produciendo, tanto ambiental como a la economía local, como a la salud de la gente, a la salud de la gente en los alrededores, es tan grande que puede superar en algunos casos cualquier ganancia por vía de extracción de petróleo. Se está produciendo un daño social extraordinariamente y a muy largo plazo. Es decir, ¿qué medida tú debes tener? Lo primero que debes tener es una industria petrolera eficiente y responsable. Una industria eficiente es cualquier industria no bota el producto del cual vive. Claro, En lo claro. segundo, es responsable de sus actos. Y eso es lo que esperamos de cualquier empresario y cualquier industria en el mundo, que sea responsable de sus actos. Entonces, al ser responsable de sus actos, va a diseñar sus procesos, va a prevenir todas las actividades y en el caso de que por cualquier situación se le vaya de las manos algo y se produzca algún tipo de accidente, va a mitigar lo posible. En los últimos derrames importantes, lo que estamos viendo es que no está ocurriendo nada de eso. Nada de eso está ocurriendo. Ujú. ¿Se está indemnizando a las comunidades afectadas? Tampoco, que se tenga conocimiento. Los pescadores dicen que no ha ocurrido Que en no ha ningún ocurrido caso. en ningún caso. ¿Qué diría, qué recomendaciones haría Clima 21? Bueno, lo primero que ya lo dije antes, necesitamos ir hacia una industria responsable y eficiente. Ujú. Una industria responsable y eficiente que además tiene que convertirse en una industria de transición. ¿Qué llamo yo una industria de transición? Vamos hacia un mundo, por el tema de cambio climático, Claro. hacia un mundo donde los combustibles fósiles tienen que disminuir. Nosotros no esperamos que eso ocurra en Venezuela en un plazo relativamente corto, pero sí la industria petrolera tiene que generar los fondos suficientes para que Venezuela en un tiempo particular no dependa de la industria petrolera y mucho menos de la minera, para poder financiar al Estado venezolano ni a todas sus características, a todos sus elementos. Así que eso esperamos, una industria que permita una transición ecológica adecuada y al paso posible en que Venezuela eso ocurre. Las organizaciones ambientalistas son bien vistas por el Ministerio de Petróleo cuando hacen estas observaciones. Definitivamente no. Hoy me preguntaron con qué organizaciones del Instituto, Del- de qué instituciones del Estado tengo relación en este momento y dije, oye, me dio tristeza decir que ninguna, pero es que además de eso, no es que no quiera, yo quiero tener relación con ellos, yo quiero que trabajemos juntos por la mejora del ambiente en Venezuela. Queremos que Venezuela sea una mejor. Sí, nos decía Alejandro que quisiera tener relación con instituciones del Estado para que las cosas fuesen mejor. ¿Quién cierra las puertas? Hasta ahora el gobierno en Las cierra. particular. No es Bueno, que ningún gobierno en ninguna parte del mundo le gusta que lo critiquen, eso no ocurre casi en ningún sitio, pero sí es posible lograr un trabajo conjunto y en distintos países del mundo, incluso latinoamericanos, las organizaciones trabajan en conjunto con los gobiernos de sus países para mejorar circunstancias, lograr acuerdos, lograr mejoras en las políticas. Eso es digamos, un ideal que esperamos todos, ¿no? Trabajar. Estamos en un país que está regido por una constitución que dice en los primeros momentos que es un país con una democracia participativa pero eso sí, no estamos no queremos paliativo, queremos participación efectiva, no falsa participación. Alejandro, son 5 años de trabajo de Clima 21. ¿Cómo han sido estos 5 años? Un reto duro porque una organización pequeña, una organización que ha tenido que superar situaciones complejas,
desde simplemente quedarnos encerrados por casi 2 años. Teníamos un trabajo educativo que hubo que pararlo por todo lo que fue la pandemia de COVID y tuvimos que paralizar todo el trabajo, reconvertir nuestro trabajo. Luego de eso, tener la posibilidad de lograr unas, digamos, acciones efectivas dentro de un contexto muy restrictivo. Luego de eso, también de eso, mantener un trabajo con cada vez más restricciones a otra gente. ¿Quién quiere trabajar ahorita con una organización de derechos humanos? No mucha gente, son Claro. locos y algo así por el estilo, ¿no? Ese tipo de personas quieren trabajar con organizaciones defensoras de derechos humanos, están siendo amenazadas. Siempre es fácil y en algunos momentos resulta complejo poder conseguir apoyo. De hecho, Claro. nuestros proyectos frecuentemente, nuestros investigadores que hemos tenido buenos, muy buenos, tienen que trabajar bajo condición de anonimato. Por temor a Eso que represalias. no Ujú. dicen nada grave, simplemente dicen elementos absolutamente técnicos. Por temor a represalias, Alejandro. Por eso tienen que mantenerse en el anonimato. Eso creemos. Claro. ¿En qué los puede afectar la ley, este proyecto de Sí. ley que está en debate en la Asamblea? ¿En qué puede afectar el trabajo de Clima 21 y de organizaciones como Clima 21? Bloquear completamente nuestro trabajo, simplemente. O sea, sacarnos completo del juego. ¿Hay posibilidad de diálogo allí para que esa ley no se apruebe o para que se escuche a las organizaciones no gubernamentales? En este momento no estoy seguro de que sea posible, pero creo que, como dijo Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se acabe. Entonces Claro, tenemos la posibilidad de seguir, digamos, tratando de actuar para lograr que el gobierno nacional y los distintos partes del Estado puedan alcanzar una idea de que nosotros no estamos ni para tumbar gobierno, ni para conflicto, estamos para mejorar la situación que estamos queriendo y proteger los derechos de las personas, que es lo que queremos hacer, no ninguna otra cosa. Si podemos hacer eso con total autonomía y con total capacidad de trabajo, mira, va a ser mejor para todos. claro, para Un todos los gobierno que sectores. es evaluado, un gobierno que digamos que puede saber qué funciona bien y qué no en su propia acción, yo creo que es un buen gobierno. Alejandro, ¿qué proyectos esperan poder ejecutar este año como Clima 21? Sí, estamos desarrollando algunos proyectos ya que están en marcha. Seguimos los proyectos que ya llevamos. Vamos a poder, si no pasa nada malo, vamos a poder mantener los proyectos de monitoreo, de derrames, de situaciones ambientales. También estamos trabajando en un pequeño proyecto en el Caura con apoyo a las comunidades locales para que mejoren su situación de vida. Están viviendo en unas condiciones muy difíciles, con una agresión muy grande por la delincuencia organizada, por las minerías. Y queremos que mejoren sus condiciones con agricultura ecológica, con algunas cosas. Estamos trabajando ahí con muchas dificultades, pero lo estamos haciendo. Vamos a tratar de mantener ese proyecto, pero estamos ahorita buscando un financiamiento para un trabajo que para nosotros tenemos mucha esperanza en que funcione. En este momento, el cambio climático es la amenaza más grave que existe sobre la Tierra. En Venezuela, cuando hablamos de cambio climático, frecuentemente la gente piensa en algo que ocurre en otros países a los osos polares. No, ocurre en Venezuela y a las personas, y le está afectando a las personas más vulnerables. Entonces queremos entender qué le está pasando a las personas vulnerables y cuando pensamos en las personas vulnerables estamos pensando a grupos tan particulares como las personas más pobres del país, Mm. a las personas, a las mujeres en general, a las personas indígenas y las personas tradicionales. Estamos pensando en las personas discapacitadas, en personas LGBTI y me está faltando un grupo importante niños, niñas y adolescentes. Ujú, sí. ¿Qué le está pasando y qué podemos proponer para que se hayan atendido sus necesidades especiales? Eso es algo que en este momento no existe nada en el país, queremos trabajar. Y lo otro que queremos, ahí sí estamos buscando
fondos como Palito Romero, como decían hace muchos años atrás, era para buscar el tema de migración climática en Venezuela. No se tiene ninguna información sobre de la enorme cantidad de personas que son migrantes forzados de Venezuela, cuántos de ellos tienen, están haciendo por razones climáticas, es decir, sequías, inundaciones o cosas por el estilo. Sabemos que está haciendo, que está ocurriendo, pero no tenemos ningún valor para poder decir qué tan importante está ocurriendo esto en este momento en el país. Para poder hacer cualquier política pública, poder hacer cualquier tipo de incidencia, tenemos que tener data para poder indicar qué tan importante es esto, porque lo que sí sabemos que va a crecer. Alejandro, entendemos entonces que el proyecto para el cambio climático y poblaciones vulnerables ya está en marcha, están empezando ya a desarrollarlo. Sí y no. ¿Qué quiero decir Ok, con sí y no? Sí, porque estamos desarrollando unas investigaciones preliminares para poder entender por dónde vamos a entrarle, porque no claro, son temas fáciles, son temas complejos. Cuando tú hablas, por ejemplo, de por ejemplo, de cualquiera de los grupos indígenas de Venezuela, tienes grupos que están dispersos en todo el territorio nacional con condiciones ambientales, culturales y políticas distintas. ¿Cómo está afectando el cambio climático a su situación? Es complejo. Igualmente, cuando estás hablando de las mujeres, estás hablando de la mitad del país en condiciones muy diversas en todo el país. Entonces, ¿cómo vamos a entrarle a cada uno de los temas y cómo podemos lograr información que nos permita, ok. digamos, generar recomendaciones adecuadas? Necesitamos esto, pero para poder ir ya a la acción necesitamos financiamiento y hasta ahora no lo hemos conseguido. Igual que para los migrantes climáticos, están buscando Exactamente, recursos para estos dos exactamente. proyectos. Pero en ambos casos estamos haciendo investigaciones preliminares. Nice. Alejandro, mucha suerte y muchísimas gracias. Esperemos que esos recursos se No, materialicen para que puedan seguir avanzando. muchísimas gracias a ti. Siempre a tu orden, Vanessa. De esta manera finalizamos nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes. Queremos agradecer, como siempre, públicamente a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, particularmente a nuestro compañero Joseph. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí y por hacer del ambiente siempre la noticia principal. Les recordamos que Las 5 Verdes es una coproducción de la plataforma comunicacional de Punto de Corte y del proyecto de comunicación y periodismo doble vía. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.